las 17 de la mañana de este sábado 9 de mayo, víspera del Día de la Madre, y recibimos con gran satisfacción a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Lo recibimos porque nos va a hablar en la segunda parte de este programa sobre el Día de la Madre, y le agradecemos desde ya que nos haya deparado una sorpresa de un poema que él ha compuesto sobre las madres. Hablaremos de eso después. Quisiera antes comenzar con el texto del Evangelio que se leerá mañana en las misas y que será difundida la misa desde la catedral a las 11 de la mañana por radio y televisión de RPP. Es un pasaje del evangelista San Juan en donde Jesús habla con sus discípulos, habla de la casa con muchos cuartos en donde va a poder alojar a los que tomen el camino del amor, y los discípulos tienen algunas dudas sobre eso, lo cual lleva a que Jesús haga una definición de lo que Él es. Monseñor Carlos Castillo, explíquenos por favor cómo lee usted este pasaje del evangelista Juan. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, Fernando. Muchas gracias. Bueno, el texto es muy interesante porque invita a la fe, porque al parecer los discípulos están como turbados en su corazón, porque no comprenden el sentido que está planteando Jesús. ¿Y de dónde viene ese problema de la falta de fe de los discípulos? Por eso los invita a creer, crean en Dios y crean también en mí. Y es que Jesús ha introducido algo nuevo, y es que no se basa en las estructuras y formas establecidas del templo, que ya prácticamente había sido destruido en época de Juan, y la iglesia había quedado a la intemperie, pero quedan las costumbres que hace que permanentemente ellos quieran, no sepan dónde ir, ¿no? El tema del dónde es muy fuerte desde el inicio del Evangelio, ¿no? Cuando Señor, ¿dónde vives? ¿No? El gran problema es que es una iglesia desalojada. Y entonces, por eso es que cuando Jesús les habla del Padre y que va a esas casas con muchos cuartos, les da la esperanza de que solamente, digamos, en el reino de Dios, el reino del Padre, en la casa del Padre, está el punto final del dónde. Y entonces ellos, uno de ellos dice, Tomás, dice, Señor, no sabemos dónde vas, no podemos saber el camino. Entonces, esta pregunta es justamente porque no saben dónde van, están perdidos. Y están perdidos y no entienden que el centro es Jesús, que Jesús es el mediador que de alguna manera vive al Padre y que a la vez hay que seguir. Entonces le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y les dice, si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. Y ese es uno de los problemas más serios de la fe y también hasta el día de hoy. El pensar que en ciertos ritos, que si bien es cierto son muy importantes, está todo agotado, y en realidad solamente agota, digamos, expresa el Padre, el amor a Dios, definitivamente Jesús mismo, y hay que conocerlo. Y la mayor parte de los cristianos muchas veces no conocemos a Jesús, no leemos los evangelios, no nos empapamos y escuchamos la palabra. Y ahí viene la siguiente intervención, la de Felipe, ¿no? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Nada de mediaciones, nada de sufrimiento, nada de paciencia, nada de problemas. Una cosa Pero son inmediata. unos discípulos rebeldes, que están objetando un poco, que quieren pruebas, ¿no? Sí, porque el problema está en que viene del hecho de que la historia exige paciencia y una comprensión profunda y permanente, y para eso tener el signo de Jesús permanente como el punto de referencia. Él es el camino, la verdad y la vida. Y los discípulos se resisten porque la costumbre es muy fuerte. Es como sucede ahora en nuestra sociedad, ¿no? Las personas piensan que abriendo los templos se soluciona todo para la fe cristiana. No. Y esto es muy importante hoy día, porque justamente cuando cambian las situaciones históricas, el asunto central es cómo adoramos a Jesús en las nuevas condiciones. La iglesia de Juan encontró que, como hemos hablado otras veces, ¿no? Ni en Jerusalén, ni en el templo de Jerusalén, ni en el monte, en espíritu y en verdad, es decir, con la vida. Y entonces es una iglesia itinerante de testigos que está aprendiendo a salir de una concepción y una manera estancada de vivir la fe. A eso los había habituado Israel, y a veces también nosotros, como el Papa dice, cierto clericalismo nos ha habituado, ¿no?, a una religión de órdenes, uno manda, los otros obedecen,
pero no hay una conciencia cristiana ante los hechos. Es muy importante que a su vez en la fe, como lo estamos viendo también, ya va dando unos pasitos, y esos pasitos importantísimos, por ejemplo, como tantas personas a través de la solidaridad han tomado conciencia que ahí está Dios, ¿no? Ese es el modo de ser cristiano hoy día. Y ahí hay, Ahora, ahí hay un Monseñor, sacramento. Jesús es un poco severo, o yo leo mal el Evangelio cuando le dice a Felipe, que le pregunta, pero muéstranos pues al Padre. Le dice, Sí. pero hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. ¿Es fuerte la pregunta o yo estoy interpretando mal? Así es. No, es fuerte porque han caminado juntos. Es como nosotros, somos tantos siglos católicos en el Perú y no comprendemos que el centro es Jesús y por lo tanto dar la vida como Él la dio. Ese es el problema. El problema es que creemos que no, pero es que viene todo de que no hemos cambiado, conociendo a Jesús, nuestra concepción misma de Dios. Todavía pensamos que Dios manda los males y los bienes. Dios solo manda bienes. Y ese tema que quieres tratar luego de la oración lo vamos a ver. El Señor nos manda los bienes cuando, intimando con Él, digamos, nos hacemos como Él y hacemos las obras del Padre. Y dice inclusive Jesús aquí, el que cree en mí también hará obras mayores que yo. ¿Por qué? Porque orando, todo el Padre se precipita sobre el Hijo que reza, y esa oración lo cambia y lo transforma en un brazo de Dios, un reflejo, una transparencia de Dios que actúa en la historia. No es magia. Ahora, respecto del pasaje sobre el camino, yo la verdad que pensé cuando lo leía, en mucha gente hoy que puede sentirse desamparada y desorientada. ¿Cómo sacar adelante su familia? ¿Cómo alimentarla? ¿Cómo ser padre cuando uno no tiene ingresos y no puede salir ni siquiera a la calle a buscarlos? Y entonces viene la pregunta, ¿pero cuál es el camino? Y Jesús contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? ¿Usted lo asocia también con este malestar humano de sentirse desamparado? Sí, porque el camino, Cristo, se está desarrollando en nuestra capacidad de, viendo que Dios es amor, cómo nos amamos hoy día nosotros, ¿no? Es lo que he puesto ahí en el poema que mi madre me dijo, ¿no? El Dios Padre lindo nos ha ayudado siempre para que nos ayudemos, o sea, para que transformemos el amor que nos ha dado en práctica concreta. Y entonces entiendo que es difícil hoy día eso, pero a través de la compañía mutua, de los consejos, del organizarse juntos, qué bonito que estas cosas que estaba hablando anteriormente la ministra, ¿no? De los esfuerzos que se están haciendo aquí y allá, de las pymes, la gente está levantándose organizadamente y hay que afianzar esa capacidad de organizarse, porque es verdad que podemos estar con mucha miseria y con muchos problemas, pero si nosotros inventamos formas nuevas también de relacionarnos, no individualistas, entonces haremos obras mayores que las del mismo Jesús. Eso es una promesa impresionante. Magnífico poder sentir eso, Monseñor. Vamos a ir, si me permite, a una pausa. Después escucharemos al Papa, que ha comenzado una serie de homilías sobre la oración, y conversaremos sobre el Día de la Madre, y si nos permite difundiremos el video que usted ha preparado sobre la nostalgia de su propia madre. Una pausa primero, Monseñor Carlos Castillo. Queridos hermanos y hermanas, hoy empezamos a meditar sobre el tema de la oración. La oración es el alimento de la fe y también su expresión. Es como un grito que sale del corazón del que cree y que espera solo en Dios. Un ejemplo de lo que es la oración lo encontramos en el Evangelio que acabamos de oír. Bartimeo, que era ciego, pedía limosna sentado a la orilla del camino. Cuando oyó que Jesús estaba pasando por allí, no dudó en gritar, pidiéndole que se compadeciera de él. Sus gritos molestaban a quienes estaban a su alrededor y quisieron hacerlo callar. Él, en cambio, gritaba aún más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.
Bartimeo, descartado, menospreciado por los demás, hizo una profesión de fe. Reconoció a Jesús como el Mesías. Su ruego conmovió el corazón del Señor, que lo llamó y le preguntó cuál era su deseo. El grito del mendicante se convirtió en súplica: haz que recobre la vista. Jesús, que vio la grandeza de la fe de Bartimeo, le abrió las puertas de su misericordia y de su omnipotencia, atendió su plegaria y le concedió lo que pedía, la vista. Este pasaje evangélico nos ayuda a comprender que la oración nace de la fe, brota de nuestro ser criaturas frágiles y necesitadas de la continua sed de Dios que todos tenemos. Bartimeo nos enseña cómo orar con humildad y perseverancia, confiando en el Señor y abandonándonos totalmente a su misericordia. Monseñor Carlos Castillo, hemos escuchado al Papa explicando el significado de la oración, pero orar, rezar, es algo que parece como inadaptado a los tiempos del consumismo, de la rapidez y de las pantallas para todo. Y que en medio del consumismo y la situación actual de pandemia, que es justamente lo contrario a toda la frivolidad del consumismo, está mostrando que la gente sí tiene fe. Es decir, no una fe pues formada, etcétera, pero que empieza por el grito, y ese grito confiado en la misericordia. El Papa determinó, se confió en la misericordia de Dios. Es decir, el grito es una especie de clamor desde nuestra debilidad, desde nuestra vulnerabilidad, como hoy día está pasando, pero eso significa una actitud de abandono. Eso es la fe, de decir, de confianza en alguien que uno le grita, ¿no? Como a veces le gritamos mamá, ¿no? Y entonces, y Dios que siempre nos ama, especialmente nos da su misericordia, no nos da más, nos da su amor, y el amor se produce cosas. En ese caso, la idea de recobrar la vista, que es llamamos nosotros milagro, tiene su correlación en que cuando clamamos ayúdanos Señor en esta situación, su amor entra en nosotros y nosotros nos ponemos a actuar. No solamente el milagro está en una cosa, vamos a decir así, directa de Dios, que también puede pasar, ¿no? Con muchos casos en donde hay una ruptura un poco de la condición normal, ¿no? Sino dentro de la normalidad hay formas que realmente nos parecen milagrosas porque las hacemos nosotros. Tú te acuerdas cuando sin disparar un tiro que Tim Vidal la coge, ¿no? Pero porque además que habían pensado mucho las cosas, ¿no? Con un sentido de servicio al país. Y se produce un milagro, pero es un milagro en donde nuestra colaboración está presente a través de dejarnos llevar por ese amor también misericordioso que recibimos, ¿no? Y entonces esas son las Monseñor, grandes obras. usted ha dicho ese grito básico, esa oración básica, es mamá, necesito de ti. Y por eso existe el Día de la Madre y por eso tantas personas se conmueven con estos días. Usted ha escrito un poema y alguien lo ha ayudado a llevarlo a un video. ¿Nos permite, por favor, difundirlo y luego nos explicará alguna palabra sobre él? Con mucho gusto, con mucho gusto. Vamos, por favor, Sara, si podemos difundir el video preparado a propósito del poema de Monseñor Castillo.
peligro de sus vidas. Migrantes, como cuando... Bueno, es una oración a su madre, Monseñor Castillo, ¿no? Y incluso con esa referencia a la muy castigada Lambayeque, donde usted tiene parte de sus raíces biológicas, ¿no? Sí. Bueno, mira, la cuestión es que me pedían varias personas y también el arzobispado, porque las personas del arzobispado me pedían hacer un saludo para las mamás. Y entonces empecé a buscar un poema de algún poeta famoso que pudiera yo recitar simplemente y les grababa. Y bueno, el más grande nuestro, que es Vallejo, que me gusta mucho, tiene varios, pero no se entendían mucho. Entonces dije, mejor escribo. Y entonces me puse a meditar en la noche así y escribí este texto, recordando cosas de mamá, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? De que, digamos, siempre ella nos ha alentado, ha sido muy alegre y muy servidora. Y entonces me parecía que la mejor manera de saludar a las madres era comunicar lo que son todas las madres a través de la experiencia de la mía, ¿no? Y la verdad es que cómo es posible que estas cositas de detalles de las mamás son los que salen en el momento más difícil, ¿no? Eso que decimos, sacamos toda la humanidad que en realidad tenemos. Pero claro, eso viene de justamente que fuimos tratados con cariño, fuimos acogidos desde pequeños. Y además se suscitaron muchas cosas que hoy día las vemos plasmadas en el esfuerzo de la gente de no salir, en la organización de la gente, en la movilización de la iglesia, en el ejército, en las enfermeras, los médicos, los sencillos, los pobres, los jóvenes. Yo creo que hay una serie de cosas, esas iniciativas de poder soltar, por ejemplo, a las madres presas con los niños. Yo creo que eso es reflejo de la dulzura, la entrega, la generosidad de las madres que nos han dado su vida, ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo porque es desde esos principios que debe resucitar nuestro país. Y de ahí tenemos que generar esta nueva etapa. Me ha alegrado mucho escuchar las cosas que comentabas en la primera parte con la ministra, ¿no? Porque hay una intencionalidad de que cambiemos las categorías con las cuales se organiza la economía. Y eso va a ser una cosa linda, porque eso, inclusive a quien tiene más, le va a hacer sentir que su acción es humana, no es para angurrienta, no es vivir para sí. Y puede haber un resurgir realmente porque estamos inventando juntos, sin ideología, sin ni comunismo ni liberalismo. Estamos haciendo una economía y una sociedad humanizadora. Y eso es lo que necesitamos hacer, ¿no? Y entonces por eso es que le pido a mi mamá, ¿no?, que nos contagie su amor, de tal manera que todos podamos también abrir el corazón y los puños también, ¿no?, que para que abramos los brazos. Y en ese sentido es el sentido más cristiano que podía decir. Yo, en los últimos momentos de la muerte de mi mamá, que le di la absolución, aunque ella me dijo, yo me confieso con Dios, o sea que tú absuélveme. Siempre tuvo mucha libertad mi mamá, mucha libertad tuvo. Bueno, y entonces muchas gracias por compartir con nosotros estos recuerdos y este poema, Monseñor, que sin duda lo pinta también a usted como un chico de barrio que va descubriendo la vida respaldado por su mamá. Yo le rogaría que para despedirnos bendiga usted al público que nos escucha, al pueblo cristiano y no cristiano de Lima y del Perú, con un recuerdo a los que no tienen a sus madres vivas y también con un mensaje a los que teniéndolas no van a poder verlas mañana porque es un día de toque de queda. Padre Santo, tú que nos has dado a Jesús, que le dijo a Jerusalén: cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos. En el Día de la Madre, reúne a nuestro pueblo para que sepa unirse, sepa renunciar a sus egoísmos, sepa compartir y sepa reconstruirlo con esperanza y calidad. Y así, Padre, tú que siempre nos has amado, ayudándonos siempre, ayúdanos a ayudarnos. Dios bendiga a nuestro pueblo y a las mamás en su día y las haga siempre fuente inagotable de la recuperación de nuestro país.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, y recuerdo que mañana podremos verlo celebrando la misa en la catedral sin público presente, mañana a las 11 de la mañana. Estaremos ahí, sí, muy bien. Vamos a rezar por todos, que me manden por mail las difuntas que tengan, a ver si lo podemos lograr mencionar a varias, ¿ya? Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, muy buenos días, y también que pase mañana un día en la memoria amorosa de su señora madre. Son las 10:30, termina acá Diálogos de Fe, quédense en la sintonía de RPP, confianza por todos los medios. Muy buenos días.